Hermano Raúl, cedo el micrófono y gracias a Dios por tu vida, por el mensaje que nos tienes las veces que te toca compartir. Te dejo el micrófono. Gracias. Raúl, tu micrófono, actívalo, por favor. Ahí está activado ya. Ahí está activado ya. ¿Me escuchan? Listo. Dice la Escritura que cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, Él está en medio. Y dice la palabra que Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros le entonamos al Señor, es más que pasar un bonito estado de ameno, musical, es estar en la presencia del Señor. Y cuando tú aprendes a cantarle a Dios, dice la Escritura que en su presencia hay plenitud de gozo. Tenemos que aprender a alabar al Señor. Si tú pretendes estar por la eternidad con el Señor, pues vamos a estar alabándole por la eternidad. Así es de que haces bien en ejercitarte durante esta tierra, en este mundo. Alaba al Señor. En todo momento, en todo tiempo, alaba al Señor. Para eso fuimos creados. Él ha compartido su eternidad con nosotros. Y es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, alabando a nuestro Señor, que es santo, 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 como cantamos este último corito, ¿verdad? A donde reconocemos su majestad y sin santidad nadie le verá. Y al meditar en estos cantos nos recuerda quién es, a quién adoramos, a quién servimos, a un Dios real, al único Dios creador, al único que hace grandes maravillas, al santo, santo de Israel. Y de ese Dios hermoso queremos hablar esta mañana porque todo lo que está en la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón compartir con todos ustedes y es precisamente sobre esta temática de las guerras. Hoy se habla mucho en los medios de comunicación, se habla mucho en la televisión, en todos los medios de la radio, sobre el aspecto de las guerras, la situación que se vive en el Medio Oriente, la condición en la que está el mundo. Pero las guerras realmente no son nuevas. La guerra es la consecuencia natural de la presencia del pecado en el mundo. Las guerras lo único que nos denotan es la presencia del pecado en el mundo y de la codicia de los hombres y de todas las naciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. La palabra de Dios nos enseña que esa palabra, ese vocablo maligno, se traduce del griego original, el foneros, se escribe como PH, y se pronuncia foneros, ¿verdad? Y lo puedes escribir como poneros, pero ese foneros se traduce como el adversario o alguien que pone dificultades. Fíjate, detrás de los conflictos, ¿quién está? Si el Señor nos revela que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el foneros, quiere decir que Él es el que produce las dificultades. Foneros, alguien que produce dificultades, alguien que produce fatiga. Cuando tú te estás peleando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu vecino, es porque detrás de eso es posible que esté operando el foneros. Alguien que produce fatiga, alguien que produce dificultades. Y como es un ser que no vemos, ese ser maligno es el que ha mantenido durante muchos años a este mundo caído en jaque. Pero debes de recordar que también puede tener el carácter como en las escrituras, la guerra, cuando hablas sobre los conflictos y la guerra, puede ser también de un juicio de Dios sobre una tierra por sus pecados. Y este es el carácter precisamente de la conquista de la tierra de Canaán por parte de Israel, como huestes del Señor y en su mantenimiento de su tierra, por la cual también el Señor, lo cual tenía instrucciones divinas cuando lo sacaba a Israel de Egipto, de darle su tierra. Y es importante entender que también nos habla de un Dios guerrero. De hecho, es a donde se le da cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, al Señor se le da el nombre de Yahweh o Yahweh Sebaot, que se traduce como el Señor de los ejércitos. Y en todos los hechos de las historias bélicas del Antiguo Testamento, a donde ves al pueblo de Israel peleando, ¿verdad? Contra los filisteos, egipcios, etcétera. Vemos cuando se menciona el Señor de los ejércitos o Yahweh Sebaot, precisamente ahí en todos esos pasajes se emplea el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Es muy importante que notes estos principios, porque es uno de los nombres que se le dan a nuestro Padre eterno, el Señor de los ejércitos celestiales. Pero cuando seguimos estudiando sobre la temática de la guerra, que es muy amplio, podríamos pasar aquí unos 3 o 4 días sobre este tema. No pretendo detenerme mucho sobre este aspecto. Llegamos al Nuevo Testamento en
en Efesios, capítulo 6, del 10 al 20, y nos damos cuenta en la tipología. Esto quiere decir que es un tipo de lo que pasa en el mundo físico, lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Es una figura del conflicto del cristiano contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay también las guerras contra Israel en las que Dios utilizó a otras naciones para castigar a su pueblo por causa de la rebeldía, pero Dios siempre da sus propios derechos sobre su propio pueblo y sobre su propia tierra. Es importante entender que cuando Jehová destruyó el ejército de Faraón en el Mar Rojo, fue llamado varón de guerra, o Yahweh Sebaot. Esto aparece en Éxodo 15, números 21, tú puedes leerlo con calma. Y es cuando se nos revela estos de los nombres, esto es del nombre que se le da al Señor, varón de guerra. Y esta y otras victorias fueron registradas precisamente en el libro de las batallas del Señor. Y David dijo también, él es Yahweh Sebaot, es quien adiestra mis manos para la batalla. David, que fue el primer rey de Israel y un principal militar, era un hombre que conocía quién le acompañaba, cómo le favorecía en medio de las batallas y de las guerras. Cuando estaban prestos a la batalla, precisamente los israelitas, siempre cuando estaban listos, siempre los israelitas consultaban al Señor. Y tú te puedes dar cuenta en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, siempre no daban un paso en falso, siempre consultaban al Señor qué hacer. Si el conflicto no podía ser evitado, invocaban la ayuda de Dios, ofreciendo en ocasiones un sacrificio. Pero ¿qué hacían los ejércitos paganos? ¿Qué hacían los adversarios de Israel? Pues los paganos recurrían a la adivinación, cuidándose de no salir a la batalla, más que en un día que fuera declarado propicio. Y eso es lo que hacen actualmente, muchos ejércitos incluso. Consultan a las cartas, consultan a los hechiceros, a los astrólogos, a los magos, para saber si van o no van a la batalla. Y no es nada nuevo, esto lo han empleado durante mucho tiempo los ejércitos paganos. Es muy importante entender, no así con Israel. Siempre con Israel consultaba a Yahweh Sebaot, si salían o no salían. Es la gran diferencia. Hay que entenderlo esto a la luz de las Escrituras. Muy importante, precisamente a veces se enviaban exploradores para reconocer el territorio enemigo a fin de valorar la capacidad de resistencia. Los prisioneros también eran interrogados, se buscaba en busca de información, se buscaban más datos. Ante la batalla, precisamente, había sacerdotes o bien el general del ejército recordaba a los soldados la presencia de Dios y algunos eran devueltos a sus hogares. Pero también se usaban diversas tácticas y aquí es donde aprendemos toda la estrategia y es toda la ciencia de bélica, porque los ejércitos en el mundo entero estudian sobre los asuntos de la guerra, es toda una ciencia. Y, por ejemplo, se veía las diversas tácticas, la sorpresa, la emboscada, la huida simulada, el asedio, etcétera, etcétera. Y en ocasiones los campamentos enemigos presentaban a sus campeones, pero como sucedió con los filisteos y con Israel, las tropas israelitas daban la señal de ataque y de invocación para que Dios les diera su ayuda. Y así entendemos que aún se hizo toda una ciencia de la guerra y es muy, muy importante recordar cuando llegamos a estos tiempos, sigue habiendo guerras en la actualidad y se sigue perfeccionando cada día más los instrumentos de muerte, como hoy en día, por ejemplo, Rusia tiene unos misiles tremendos. Todos los armamentos que ya tienen las potencias se les llaman, son armamentos pues que ya viajan a velocidades del sonido. Sónicas, se les llaman armas sónicas. Son armas muy, muy veloces. Y precisamente estas tres potencias que están ahorita en la punta es Estados Unidos, Rusia y China. Y aunque usted no lo crea, está China. ¿Por qué? Porque China es una potencia que ya llegó incluso al lado oscuro de la luna, aunque usted no lo crea. Es el único país que ha enviado una nave, un cohete a la luna y el único país que llegó a aterrizar o a alunizar del lado oscuro de la luna. Así es de que hay una competencia tremenda en el armamento, ¿verdad? Siguen perfeccionando los láseres. Podríamos pasarnos mucho tiempo de todos los armamentos que tienen actualmente como para destruir varias veces el planeta Tierra. Pero no es la pretensión, no trato yo de meterme y enfocarme en todos estos aspectos bélicos, pero sí debemos de recordar que estamos viviendo un tiempo a donde hay unos armamentos o unas armas que ni siquiera se han dado a conocer, tremendas armas. Pero el corazón de una humanidad a espaldas de Dios no ha cambiado todavía, lo que acarrea
los duros juicios que desembocarán en la venida del Señor Jesús para imponer su reino. Israel ha establecido en la tierra en incredulidad, o una vez que están caminando sin el Señor o lejos del Señor, se han establecido en incredulidad a su palabra y está siendo perseguido por sus enemigos. Por eso acaba de terminar esos ataques que pues, fueron más de 4,000 cohetes que lanzaron, ¿verdad? Estos países o estos grupos terroristas sobre Israel, porque el pueblo de Israel está muy dividido. Acuérdense que existen 3 principales grupos, ¿verdad? Están los ortodoxos, los liberales, y hay un grupo de personas que son cristianos, que le llaman, o judíos mesiánicos. Pero es importante recordar que mientras haya una división en el pueblo de Israel, pues hoy todavía hay mucha gente que le está dando la espalda al Señor. Por eso tenemos que orar por Israel. Y aún así el Señor protege a Israel porque ama a su pueblo. Ha dado una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y sin duda va a estar siempre metiendo las manos a favor del pueblo de Israel. Por eso oremos por Israel, por la paz de Israel, pero principalmente para que los moradores de Israel puedan conocer al Dios de paz, al príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. Mientras no conozcan al Mesías verdadero, al príncipe de paz, pues van a seguir enemistados con medio mundo. Pero sí es importante recordar que ahorita ya hay un gran grupo de seres judíos, de personas que habitan en Israel, que conocen y aman al Mesías, al Señor Jesucristo, y lo están predicando incluso. Pero sí debemos recordar que en estos tiempos, cuando el Señor regrese, el pueblo de Israel va a ser perseguido por sus enemigos, y llegará el día en que el mundo se unirá en Armagedón para presentar batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Según Apocalipsis 16, 14, 16, cuando se presente en Armagedón esos 200 millones que escuchó Juan, ¿verdad? 200 millones de soldados que se van a reunir. Ya nada más el puro ejército de China, ya nada más China cumple esa profecía. Así es de que hace algunos años decía, no, pues esa profecía es inalcanzable. No, no, señores, ya nada más el puro ejército de China ya puede cumplir esa profecía de Apocalipsis 16, a donde la Biblia describe que incluso se reunirán 200 millones de soldados. Pero se van a aliar las diversas naciones. Así es de que hoy quiero recordarles que el Señor reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Eso sí debemos de recordarlo. Hay una palabra del Señor a donde dice que Él va a venir y va a aplastar, sí, el gran lagar de Dios en Armagedón. Esos 200 millones de soldados van a quedar devastados. Son los que van a querer pretender destruir Israel. Pero ahí es a donde interviene el Señor en su parusia, y esto quiere decir la segunda venida de Cristo, a donde va a aplastar en Megiddo, en Armagedón, estos 200 millones de soldados. Y dice, se cumplirá esta palabra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Después seguirá el periodo en el que no se aprenderá más a hacer la guerra. Dice la Biblia que se cumplirá Miqueas 4, versículo 3, a donde ya no se alistarán, no se van a preparar para la batalla, no se van a ejercitar, no van a estar ya los ejércitos solicitando causar alta en el ejército, ya no vas a hacer tu servicio militar, porque no se prepararán más para la batalla, dice esta profecía. Cuando el Señor ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y entonces dice que algo va a pasar. Dice la Escritura que los instrumentos de guerra serán convertidos en aperos, o habrá en instrumentos o para labranza, para trillar la tierra, ¿verdad? Para poder hacer, para provecho de la tierra, para provecho de las cosechas. Toda la tecnología que está enfocada hoy a la milicia se va a enfocar al campo, porque va a haber un gran campo tan tremendo donde el mar no va a existir cuando Jesús venga a gobernar estos 1000 años, precisamente, que describe la Escritura, a donde el príncipe de paz reinará sobre toda la tierra por 1000 años, hará honor a su nombre. El príncipe de paz gobernará con barra de hierro. Y dice la Escritura que el mar ya no existirá, entonces va a haber un gran territorio a donde se va a labrar una gran parte del planeta Tierra, y toda la tecnología que se empleaba para desarrollar armas devastadoras va a ser aplicado para el campo. Eso será maravilloso hasta que venga el Mesías. Pero entonces, ¿qué pasa en estos tiempos? ¿Seguiremos nosotros por este momento todavía viendo aspectos bélicos, cumplimiento de lo que Jesús dijo? Pues sí, lamentablemente vamos a seguir viendo hechos como los que acaban de pasar hace 2 semanas en Medio Oriente. Por eso la pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras?
¿verdad? La pregunta siguiente es, ¿vienen más conflictos bélicos? Sí, vienen más conflictos bélicos. ¿Viene una tercera guerra mundial? Sí. La palabra de Dios nos describe en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2, a donde se habla del primer jinete. En Apocalipsis 6, del 1 al 2, la palabra de Dios nos describe del falso Mesías. Este primer jinete, muchos lo han confundido con el caballo de Apocalipsis 19, pero este es otro jinete, este es el anticristo. Vean ustedes lo que dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Fíjense quién es el que abre los sellos. Es el Señor Jesús. El Cordero de Dios abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Observe bien esto. Un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Este jinete, si te das cuenta, lleva un arco, pero no lleva flechas. Un arco es un arma de larga distancia, pero dice la escritura que no lleva flechas. Dice que le dieron una corona y salió venciendo para vencer y viene vestido de blanco como un pseudomesías. Es el que va a engañar precisamente a esas naciones del Medio Oriente, a donde todos los tratados que se han estado confirmando en estos tiempos, que se han firmado, ¿verdad? Este va a confirmar también ese pacto con una firma y aparentemente va a haber una pseudopaz. Y dice la escritura que este jinete, este anticristo, porque este jinete se refiere al anticristo, el primer jinete del sello, del primer sello, es el que va a dar lugar, el paso al siguiente jinete, que es la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial vemos cómo brota en el versículo 3 de Apocalipsis 6. Mira cómo dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió, versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra. Escucha bien esto. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y mira, subraya esto en tu Biblia, es bueno que lo tengas. Dice, y se le dio una gran espada. Este segundo sello se le llama caballo bermejo. Este caballo, este segundo caballo, es precisamente la Tercera Guerra Mundial, a donde tiempo nos faltaría para ver los nombres, incluso están revelados en la Biblia, de los países que van a estar involucrados, como Turquía, ¿verdad? Como Grecia, como Italia y algunos otros países también del Medio Oriente van a estar involucrados en este conflicto. Y quiero decirte que ya se están preparando. Las cabezas nucleares siguen, ¿verdad? En diversos países están preparados como si la gente ya estuviera nervioso para apretar los botones. Están así detrás de ellos. Es el tentador, el diablo, el que está de alguna manera hostigando y llevando a estos pobres seres humanos a la destrucción. Pero la palabra de Dios nos describe en el versículo 4 de este capítulo 6 que a este caballo bermejo, a este jinete, mira cómo lo describe. Al que lo montaba le fue dado poder. Fíjate lo que dice. Le dio el poder de quitar de la tierra la paz. No de una región, no habla de una zona de la tierra, sino habla en general de la tierra, la paz. La mayoría de los teólogos coinciden que esto se refiere a la Tercera Guerra Mundial. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esta gran espada, la mayoría coinciden que es precisamente un armamento nuclear, ¿verdad? Muy poderoso. Una gran espada tiene que ver con un armamento nuclear que va a hacer grandes estragos en una gran parte, la tercera parte de los moradores de la tierra, a donde se describe que si llega a caer esta situación, pues va a limpiar una parte del continente americano o de Europa. Pero la realidad es de que este conflicto se va a dar, amigos. Por eso la pregunta es, ¿viene una tercera guerra mundial? Según Apocalipsis 6, 1 y 2, es una de las teorías. Acuérdate que son teorías de interpretación escatológica, pero es la que la mayoría de los teólogos coinciden. Es una teoría muy seria, es una teoría muy, muy interesante, a donde describen y interpretan que este segundo jinete rojo, este es precisamente la Tercera Guerra Mundial. Ahora, como yo no pretendo quedarme mucho tiempo en este tema, yo quiero seguir avanzando porque hay algo muy importante. Cuando tú precisamente te preguntas en Mateo 24, 6, fíjate lo que dice Jesús. Dice, oiréis de guerras, Mateo 24, 6, oiréis de guerras
y rumores de guerras. Y mira qué más dice. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús nos anticipa. Es importante que ustedes escuchen de rumores en diversas partes del mundo, en Asia, en América, en Europa, etcétera, etcétera. Rumores de que ahora está el conflicto entre estos tres países. Lo hemos estado viendo. Pero dice la Escritura que íbamos a escuchar no tan solo los rumores, sino también de guerras, literalmente. Y Jesús dice, miren que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía vienen cosas muy fuertes esta tercera guerra, todavía vienen cosas muy intensas sobre el planeta, amigos. Yo les quiero pedir de favor que preparen sus corazones, que preparen sus hogares, que preparen como si fuera el último día sobre esta tierra, porque la gente sigue viviendo como si no pasara nada. No hay bronca, yo sigo con mis planes, mis proyectos, mañana haré y voy a deshacer, proyectaré y está bien, sí, pero siempre teme al Señor, siempre vive como si fuera el último día, porque mira, no tan solo son los conflictos bélicos que están por un lado, por el otro lado está la situación del sol, la situación de los terremotos, de los sismos y otras cosas más tremendas. Por eso nosotros, amigos, no es para vivir con temor, sino para vivir confiados en que el príncipe de paz, aquel que dio su vida por nosotros, él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amigo, es muy prudente y es de sabios tener la compañía del Señor Jesucristo. Él promete estar y cuidarte a ti y a tu familia, porque dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él promete dar salvación a ti como individuo, pero también promete que la salvación pueda llegar a toda tu casa. ¿No te gustaría estar a salvo, que aunque venga una tercera guerra y aunque vengan todavía cosas fuertes, pero tener la certeza de que si mueres vamos con el Señor? Porque eso dice la Escritura, que está preparando un lugar para nosotros. Jesús lo dice a su pueblo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que a donde yo esté, también vosotros estéis. Ahora, mientras pasa esto y en lo que regresa el Señor, que queda un poco tiempo, la palabra de Dios nos describe en Mateo capítulo 10, 21, que iba a haber algo muy fuerte en los corazones humanos. Porque la pregunta que hacemos al principio es, ¿de dónde vienen las guerras? Es cierto que entre los chinos y que los rusos y que no se llevan bien, que Irak con Israel y que Estados Unidos y difieren con Rusia y con China. Es cierto que los conflictos entre potencias y entre gobernantes se da y es como brincan las batallas. Pero la Biblia nos va más profundo, va más allá. ¿De dónde vienen realmente todos estos conflictos de las guerras? La Biblia nos los revela. Y, por ejemplo, para no ir tan lejos, en Mateo 10, 21, que dice que el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los hará morir. Vean ustedes hablando también sobre estos temas finales. Aquí el Señor se mete ya al asunto familiar, se mete a los hogares, se mete a los aspectos familiares, a donde realmente está todo el asunto de las guerras en los corazones humanos. Por eso dice el Señor que el hermano entregará a muerte ¿a quién? Al hermano. Traiciones, aborrecimiento. La palabra de Dios nos describe que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. La gente se está odiando. Pero tú puedes decir, bueno, es que eso es entre los barrios, ¿verdad? Entre los latinos y allá los gringos, los negros. No, no, no. Señores, el Señor nos describe, el Señor Jesús nos da una radiografía de cuál es la condición de los hogares hoy en el mundo entero. El hermano entregará muerte a su hermano. Y mira lo que dice, y el padre al hijo. Y los hijos, que dice, se iban a levantar contra los padres. Y los harán morir. Esto se está dando mucho en el mundo entero y tú vas a las cárceles y te das cuenta cuánto parricida, matricida, cuánto homicida, cuánta gente está en la prisión por haber asesinado a papá o a mamá. Y ustedes pueden comprobarlo. ¿Por qué? Porque este cumplimiento de la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra en los hogares, amigos. Para no ir tan lejos hasta Irak o al Medio Oriente. En tu hogar es posible que estés con estas broncotas, con estos problemas del corazón a donde se engendra y a donde nacen las guerras. Mira lo que dice Malaquías 4:6. Por eso el Señor Jesús describe a través del profeta Malaquías que antes de su regreso, él iba a ser paralelamente. Por un lado, sí es cierto, se están odiando. Por un lado, se están entregando, traicionando, aborreciendo entre familiares y parientes. Pero la palabra de Dios dice
que por el otro lado iba a haber restauración. Mira lo que dice. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué es eso? Eso se llama reconciliación. La palabra paz, escúchame bien, la palabra paz que viene del hebreo del Antiguo Testamento es más que un saludo. Muchos limitan y dicen shalom y piensan que es un saludo meramente como decir, oh, hola. Y no es así. A la luz de la Biblia, el shalom es algo más profundo, porque es el nombre mismo del Mesías. Por eso se le llama el príncipe de paz. El que habita en donde, en la nueva Jerusalén. Jerusalén que quiere decir ciudad de paz. Si te das cuenta, la ciudad de paz que va a descender del cielo, el que la rige y el que gobierna es el príncipe de paz. Es muy importante entender que la palabra shalom es un vocablo tan poderoso que quiere decir acercar a alguien que está enemistado. Cuando tú te reconcilias con alguien, con tu esposa, por ejemplo, un matrimonio que por X causas se separan y pelean, ¿verdad? Y cuando hay perdón y misericordia y se arrepienten y hay reconciliación, se vuelven a acercar esos corazones, a eso se le llama paz. Hubo una reconciliación. ¿Por qué? Porque hicieron la paz ambos. Y entonces el shalom es acercar a alguien que está enemistado. Y equivale a la palabra eirene del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento lo traduce como Irene, esta palabra que equivale a paz, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento es el shalom, todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es eirene, que es exactamente lo mismo, paz. Cuando alguien se reconcilia, cuando los corazones se curan, cuando los corazones se vuelven a reconciliar o se acercan, entonces a ese acto se le llama reconciliación porque hicieron la paz. Entonces es muy importante entender que lo que está haciendo el Señor cuando la gente recibe a Cristo, se acerca al Señor, empieza a ser el Espíritu Santo una obra maravillosa en el corazón de reconciliación. Y dice el versículo 6 de Malaquías 4 que Él hará volver el corazón de los padres. Mira qué hermoso. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque el Señor aborrece todo este tipo de enemistades, pleitos, sombrerazos, maldiciones, cuando la gente está todo el tiempo peleando, cuando la gente todo el tiempo está discutiendo, cuando toda la gente está, llegan hasta las maldiciones verbales, las groserías, y otros llegan hasta los golpes. Pero quiero preguntarte, ¿tú sabes para qué se crearon? Dios creó las manos. Las manos no tan solo Dios las creó para trabajar y para edificar, sino Dios creó también las manos para acariciar. Las manos no son para destrucción, no son para destruir, las manos son para acariciar. Y cuando nosotros realmente usamos nuestros instrumentos, que son las manos como instrumentos de honra, no tan solo pueden acariciar y no tan solo pueden denotar bendición. Y es importante entender que cuando la gente está gritando, ¿tú sabes por qué la gente se grita? Te voy a preguntar una vez más. ¿Tú sabes por qué la gente se grita? ¿Por qué? Porque están ahí a 1 metro de distancia y está el esposo gritándole a ella o la esposa gritándole a él. O están ahí a 2 metros los hijos y ya está gritando la señora toda desesperada, toda acelerada, gritándole a los niños. ¿Tú sabes por qué eso pasa? Porque los corazones se alejan los corazones. Están distanciados, pero los corazones. Aunque las personas ahí están físicamente, pero están distanciados los corazones. Y entonces por eso la gente se grita, porque así se sienten. A distancia se separan, parece que están separados a una gran distancia. Pero la realidad es de que la lengua es la válvula del corazón. Acuérdate de eso, apúntalo. La lengua es la válvula del corazón. ¿Y por qué comento esto? Porque vamos a entrar en lo que dice Santiago 4:1-3. La palabra de Dios dice que de dónde vienen las guerras. Mira de dónde vienen las guerras. Aquí resume la Biblia a dónde está toda la bronca de los asuntos bélicos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y nos preguntan, ¿no es de vuestras pasiones? Subraya esto. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Mira, esas pasiones, aquí lo tengo en primer lugar, este pasaje que quise transcribir como polemos o guerras, se traduce como guerras. Y de ahí viene la palabra pelomai, o de ahí viene la palabra que usamos actualmente, polémica. Hubo una gran polémica. Bueno, viene de la palabra polemos, o se traduce como guerras.
¿no? Cuando hay una polémica en la oficina, en la escuela, en el trabajo, se armó ahí una polémica. Bueno, es porque se armó una guerra, ¿verdad? Una guerra donde tuvo que ver las emociones, a donde tuvieron que ver las pasiones, ¿verdad? De ahí surgen, dice la palabra de Dios. Polemos, para que lo grabes, lo memorices, este término es muy importante. Ese polemos, de ahí vienen esas polémicas, por eso se traduce como hacer bulla, guerra, batalla, guerrero, pero eso es esa bulla o bullicio, ¿verdad? Luego el punto 2 que viene acompañado, que aparecen los pleitos. Esta palabra maje o pleitos, batalla, controversia, conflicto y contienda. ¿De dónde vienen? De esas áreas emocionales, ¿verdad? Vienen estos aspectos del maje o pleitos. Pero viene acompañado de la palabra gedonde. Esta palabra gedonde, por eso ahí se transcribió, porque es importante que tú lo entiendas. Todo esto ahí es a donde se engendra. Ese es precisamente, ese es el lugar a donde se engendran las guerras. Todo eso es el taller a donde se engendran los conflictos y las guerras en toda la humanidad. Por eso Dios nos da esta palabra, resume Santiago y nos revela estos vocablos originales, que todo eso tiene que ver con el taller que emplea el diablo para engendrar un conflicto en los corazones. Entonces esta palabra hedone, pasiones, precisamente, hadano, también aparece como complacer, deleite sensual, es a donde operan solamente las pasiones. Si te sientes bien, ay, qué padre. Si te sientes mal, la gente se suicida, ¿no? Si se sientes bien, se siente la gente eufórico. Solamente la Biblia le llama a aquellos sensuales que dirigen sus vidas en base a lo que sienten. Pero la Biblia les llama en otro texto original, los que son dirigidos solamente por su alma, son las personas sensuales, que solamente son dirigidos por sus emociones, sus sentimientos. Por eso existe también el extremo de la depresión y el extremo de la tristeza, porque cualquier cosita que les hacen, son personas sensuales, todo limitado a sus emociones, y ya están todos deprimidos, se les hicieron caras, si los rechazaron, ya se ponen tristes, se ponen todos deprimidos, ya se quieren hasta suicidar, ¿no? Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque la Biblia nos revela que Dios ve 3 tipos de hombres: los hombres naturales, el hombre carnal y el hombre espiritual, es para otro tema. Pero cuando tú estudias estos 3 tipos de hombres que ve la Biblia, en primer lugar, el hombre natural se traduce como el hombre animal. Esta palabra, el hombre natural, es el hombre que es solamente dirigido por su alma. Esto quiere decir que está desconectado de su espíritu. No es dirigido por su espíritu, sino solo por su alma, por su mentalidad, por sus emociones, hace su propia voluntad. Son las personas que en otros contextos la Biblia le llaman los sensuales, los que son dirigidos solamente por sus emociones. Entonces, una persona que solamente es dirigida por sus emociones, precisamente ese es el lugar a donde muy fácilmente se engendran todos estos pleitos, todos estos conflictos en los corazones que están solamente dirigidos por sus emociones. Ahí es donde fácilmente se engendran las guerras. Deleite, sensual, implicación. Luego viene otros 2 vocablos que se traduce como estraumai o se traduce como combaten. Y mira, quiero que entiendas esto, porque cuando dice estraumai o estrateumai, se traduce como combaten, es servir en contender con las inclinaciones carnales. También se traduce como militar, milicia, batallar o combatir. Pero esto estrateumai opera en nuestros miembros. Y con esto quiero terminar este factor, porque es muy importante. En quinto lugar, en nuestro libro, en nuestro pasaje de Santiago, la Biblia nos revela de la palabra melos. Ahí está, el punto número 5. Melos. Esta palabra melos se traduce como miembros, que también aparece como extremidad o parte del cuerpo. Es una parte del cuerpo o las extremidades. Entonces, en otras palabras, ¿a dónde se engendran los conflictos o los aspectos bélicos? Bueno, la palabra de Dios nos describe que se engendran en el corazón, en esas áreas emocionales, en esas áreas del alma. Es a donde se engendran los conflictos, las batallas. Y quiero comentarte algo. La palabra de Dios nos revela precisamente que esta situación opera en el punto número 5, en nuestros miembros. Y hay un ejemplo muy claro. Vamos a Santiago 3:5.
en Santiago 3:5, la palabra de Dios nos describe. Una vez que entiendes esto de una forma general, que este es el taller a donde se engendran las guerras, mira cómo influye en nuestros miembros, en nuestras extremidades. Y Santiago en el verso 5 da un ejemplo. Santiago 3:5. Mira lo que dice. Así también la lengua es un miembro pequeño. Mira esa extremidad tan pequeña. La pone como ejemplo. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Mira qué es lo que hace la lengua. Inflama la rueda de la creación y mira lo que dice. Y ella misma es inflamada por el infierno. Si te das cuenta, aquí la palabra de Dios nos menciona de este melos o este miembro que está dentro de nuestro ser. Es un pequeño miembro tan pequeñito, pero es un pequeño miembro que inflama el mismo infierno. Dice, ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, ¿por qué menciono este ejemplo? Porque así también como las manos llegan a inflamarse cuando hay guerra y conflicto, por eso la gente acaba abofeteando a la gente. ¿Por qué crees que la gente se pelea? Y las manos que son para edificar y para acariciar acaban destruyendo. Y agarran del cuello a su esposa, o a los hijos, o al pariente, o a X persona. Y ya quieren matarlo. Hoy llega el momento a donde están tan enfurecidos que no tan solo empiezan las maldiciones verbales, sino que están los golpes de por medio, las cachetadas de ida y vuelta, ¿verdad? Hasta de revés hay gente que hasta sabe dar cachetadas de revés como si fuera una raqueta. Es terrible. Y quiero decirte una cosa, que cuando se está inflamando la ira, esa guerra en el corazón, siempre va a buscar una salida de escape. Y por eso también incluso emplean, como lo revela el pasaje, ¿verdad? Nuestros pequeños miembros, ¿verdad? Son inflamados por ello. Porque crees que mucha gente da puntapiés, porque empiezan a golpear muchos a patadas. Busca esa guerra, ese conflicto interno, está buscando cómo sacar, ¿verdad? Todo ese odio. Y empiezan a agarrar a patadas, a golpes, a cachetadas, agarran un cinturón, agarran un bastón o lo que tienen a la mano y ya quieren vengarse y deshacer. Y es como vienen los grandes accidentes y los asesinatos. Es algo terrible. ¿Por qué? Porque la pasión del hombre, porque la ira del hombre, dice la escritura que la ira llega a cegar el entendimiento de la gente. Pero la lengua es un problema muy fuerte, porque cuando tú no llegas a esos extremos de golpear a la gente, a tu esposa, a tus familiares, a cachetadas, a golpes, pero ¿cuántas veces golpeamos a la gente con nuestro pequeño miembro que se llama la lengua? Y ofendemos a la gente. Y dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada. Hacemos mucho daño a la gente con la forma en la que expresamos las verdades. Tú puedes decir una verdad, pero ofendiendo a la gente. Depende cómo lo hagas y el tono en el que uses, tú puedes agarrar y maltratar y puedes ofender a una persona con la forma en la que dices las cosas. Pero tú puedes decirlo esa verdad, puedes hacerlo con un tono suave, con un tono en el que la Biblia describe que la blanda respuesta quita la ira. Proverbios nos dice que la palabra áspera hace subir el furor, pero dice que la blanda respuesta siempre va a quitar la ira. Tú tienes que aprender a usar esa pequeña válvula del corazón. Recuerda esta tarde, la lengua es la válvula del corazón, a donde siempre va a buscar una salida para poder estallar aquello que está ya engendrándose en el corazón. Pero tenemos que dirigir sabiamente las palabras. Por eso Santiago nos revela y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué importante es esto. Como mucha gente ha podido domar a las bestias, los caballos, que son animales con una gran fuerza, pero cuando esos animales son domados, lo único que hace aquel que doma, puedes controlar el poderío de un animal, ¿verdad? Al domarlo, al domesticarlo. De esa manera nosotros tenemos que aprender a la luz de las escrituras
a domesticar nuestras palabras. ¿Por qué quiero terminar con esto? Porque la palabra de Dios nos describe que si tú no controlas tu lengua, tú no controlas tu válvula de tu corazón, a lo mejor no llegarás a golpear a tu familia, no usarás tus manos para destrucción, pero ¿cuántos de los que me están escuchando o de los que van a oír este estudio, cuántos usan la lengua para herir a la gente, a tus propios seres queridos? Las palabras ásperas hacen subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Ahora, si nosotros seguimos en Proverbios 14:29, mira lo que dice Proverbios 14:29. Por eso hoy debes de entender qué tanto te cuesta la ira, qué tanto vas a pagar por una palabra llena de ira y de amargura. Dice Proverbios 14:29, las personas con comprensión controlan su ira. Si tú eres una persona que comprendes y que te pones en los zapatos ajenos, más fácil vas a tratar de controlar tu ira. Un temperamento ardiente muestra una gran necedad. Lo voy a volver a leer. Las personas con comprensión controlan su ira, pero un temperamento ardiente muestra una gran necesidad. Y cuando hablamos de un temperamento ardiente, estamos hablando de un temperamento fuerte en el sentido de que es un temperamento débil. Mucha gente dice, es que mi papá era tenía un temperamento bien fuerte, era un temperamento bien tremendo. Le decían cualquier cosita y luego ardía, ¿verdad? Y le decían el mecha corta, ¿verdad? Pues esas personas son de temperamento débil y hoy se ha confundido y piensan que un temperamento fuerte es un temperamento colérico lleno de ira y que a la primera luego quieren desenfundar el revólver y a cualquiera quieren agarrarlo a balazos. Y no, eso es un temperamento débil. O a cualquiera que luego la primera trata de ofender y maldecir con palabras ásperas, ¿verdad? Es un temperamento débil. O a cualquiera que luego quiere bajarse del vehículo y pelearse, es un temperamento débil. Porque una persona a la luz de la Biblia que tiene un temperamento fuerte es una persona que está fortalecida en el Señor. Por eso la Biblia en Efesios nos dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, que has hecho la paz con Dios, que has recibido a Jesús, Él te ha sellado con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que su Espíritu Santo es un espíritu de poder, no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y lo primero que empieza a cambiar el Señor es tu carácter. Empieza a fortalecer esa debilidad de tu carácter, ¿verdad? Lo que tú llamabas que era muy fuerte, de cualquiera, a la primera te la hacían, luego querías vengarte, golpear, maldecir. La palabra de Dios dice que empieza a hacer su obra en ti y estabilizar tus áreas emocionales. Y empieza el Espíritu Santo a gobernar sobre tu vida de acuerdo a cómo obedezcas y a te relaciones con Él. Empieza a estabilizarte y empiezas a madurar espiritualmente. Y llegó el momento donde el dominio propio opera en ti. Y va a ser difícil que te saquen de tus casillas, pero es un ejercicio espiritual que tú tienes que empezar ya a ejercitarte. Y es importante, amigo, que nunca es tarde para que te acerques al Señor y para que reconozcas y le digas esta tarde, Señor, yo reconozco que tengo un carácter débil. No soy un carácter de carácter fuerte, sino débil, Señor. Luego ardo, estallo por cualquier cosita, ya me quiero vengar, ya quiero maldecir a la gente. Yo te pido perdón por mi carácter débil, Señor. Y fortaléceme realmente con el espíritu de dominio propio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Es el momento de que le digas eso hoy al Señor. Porque entonces cuando tú hagas esa invitación con el Señor, las cosas van a cambiar. La bonanza realmente se va a ver en tu casa. Vas a ceder más. Vas a sobrellevar más las ofensas. No vas a pelear por cualquier cosa. Va a haber más paz en tu hogar. Pero es importante que tomes la iniciativa. No dejes que lo tome ella o ellos. Tú toma la iniciativa y haz la paz con el Señor y pídele hoy que Él te empiece a moldear ese carácter débil. Quiero terminar con estos pasajes. Las personas con comprensión, dice el Proverbios 14:29, controlan su ira. Un temperamento ardiente muestra una gran necesidad. Cuando alguien está enojado contigo, es fácil mostrar enojo a cambio, pero escucha esto. Pero antes de que te permitas volver a enojarte, calcula lo que vas a perder, calcula el costo de la ira. La Biblia es muy específica sobre la ira incontrolada.
Precisamente en Proverbios 29:22 dice, una persona enojada causa problemas. Una persona de mal genio peca mucho. Lo repito, una persona enojada causa problemas. Una persona de mal genio peca mucho. Una persona enojada siempre va a causar problemas en la oficina, siempre va a causar problemas en la escuela, en la iglesia, en el hogar. Siempre va a causar problemas. Una persona enojada. ¿Por qué? Porque no tiene rienda o control a su carácter. Pero una persona de mal genio, dice la Biblia, peca mucho. Y no tan solo va a enojarse, sino que va a llevar acompañada de otros actos terribles que puede llegar hasta el asesinato. En Proverbios 15:18 dicen que los temperamentos calientes, así dice Proverbios 15:18, los temperamentos calientes causan discusiones. Y Proverbios 14:29 dice, el temperamento ardiente muestra gran necesidad. Es muy importante que entiendas que si tu temperamento es caliente, bueno, por eso es de que continuamente están las discusiones. Y no pasa un día o no pasa mediodía y ya estás discutiendo por cualquier cosita. Y tú sabes que hay muchos divorcios, muchas separaciones por cositas tan insignificantes, porque a la gente le gusta discutir por cosas que ni siquiera vale la pena, pero por el temperamento caliente o debilitado, ¿verdad? Ya están discutiendo y han caído en un mal hábito. Su lengua, su válvula de su corazón, todo el tiempo están soltando discusión y buscan ya la oportunidad para estar discutiendo. La gente lo hace hasta inconscientemente. Y es importante que tú hoy reconozcas delante del Señor si quieres recibir la ayuda, porque Él está presto para restaurar tu corazón. El temperamento ardiente muestra gran necesidad. Cuando dejas que la ira tome el control, hay un costo. Te vas a meter en problemas. Vas a pecar, vas a causar discusiones y vas a cometer errores. Cuando pierdes los estribos, siempre pierdes. Puedes perder el respeto de alguien, el amor de tu familia, puedes perder tu salud o incluso tu trabajo. ¿Cuánta gente se ha quedado desempleada por este problema de la lengua sin control? Por tener esa desesperación y de hablar. Dice, es que yo hablo las cosas como son y debemos de ser sabios para hablar. Dice la Biblia, debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar. Siempre tratar de ser tardos para hablar. Aunque tengas la respuesta correcta, si no es el momento indicado, sé sabio y busca el momento para hablar. Nunca tiene que ser en el momento de la discusión a donde las cosas están calientes. Por eso es muy importante que pidas sabiduría sobre estos temas. Puedes perder el respeto de alguien, el amor de tu familia, tu salud o incluso tu trabajo. Quizás eres alguien que usa la ira para motivar a las personas a hacer lo correcto, como hoy en día hay muchos jefes. Ni siquiera son directores. Muchos saben ser jefes, pero no son líderes en el trabajo, en la iglesia, en los equipos de fútbol, en los equipos deportivos, etcétera. Son gentes que creen que por gritándole a sus compañeros, ¿verdad? Presionándolos, ¿verdad? Haciendo el uso de la ira, ¿verdad? Motivándolos con la ira o motivándolas a las personas para hacer lo correcto. Piensan que va a funcionar y así no es. No lo hagas. Si tú eres jefe, si Dios te ha delegado autoridad sobre el personal, sobre un grupo de gentes, no uses este recurso. No lo hagas. Puedes obtener la recompensa a corto plazo, pero a largo, la ira siempre produce más ira, más apatía y más alineación. ¿Cuántos niños, por ejemplo, se han alejado de sus padres debido a una ira fuerte de control? ¿Cuántos alejamos a nuestros hijos? ¿Cuántas personas se han alejado de un novio, una novia, un esposo, una esposa o un amigo, porque alguien perdió la calma? La ira destruye las relaciones más rápido que cualquier otra cosa. Por eso al principio hablamos sí de las guerras, sí de los conflictos, pero las guerras las tenemos en nuestro corazón. Las guerras están en nuestro hogar. Las guerras han invadido los hogares. Las guerras han invadido a las familias, a la sociedad, a las iglesias mismas. Muy importante este tema para terminar, amigos. La ira destruye las relaciones más rápido que cualquier otra cosa. Si te das cuenta de que siempre hay un precio por devolver el enojo por enojo,
es menos probable que te enojes cuando alguien está presionándote los botones. Entonces, para terminar, antes de tomar represalias, pregúntate, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Quiero cometer estos errores? ¿Quiero pecar más? ¿Quiero provocar discusiones? ¿Quiero actuar como un tonto? Proverbios 14:29 dice, la gente con entendimiento controla su ira. Un temperamento ardiente muestra una gran necedad. La palabra del Señor nos enseña que la gente que tiene entendimiento, y es muy importante el entendimiento, porque dice la Biblia, no seas como el mulo, que no tiene entendimiento, que requiere de vara, ¿verdad? Los animalitos, hay animalitos que a veces requieren las varas porque no tienen entendimiento. Dios nos habla a la primera y Él quiere que tú aprendas a escucharle, a ser obediente. Dios te da un mensaje como el de hoy. Dios quiere que pongas en práctica, que busques, que te identifiques tu problemática y que le digas, Señor, yo quiero esa sabiduría, quiero tener más entendimiento sobre este aspecto para poder controlar mi ira. Un temperamento ardiente muestra una gran necedad. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú podrás estar escuchando mensajes como estos, pero si eres de un temperamento ardiente, ni siquiera vas a hacer caso. Vas a pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es muestra gran necedad. Por eso dice, no reprendas al necio para que no te aborrezca. A veces ni siquiera conviene reprender a los necios. ¿Por qué? Dice, porque si tú reprendes al necio, te va a acabar aborreciendo. Reprende al sabio, dice la Biblia, y será más sabio. Así es de que, amigos, quiero que escuchen lo siguiente. La ira siempre viene con una etiqueta de precio. Antes de tomar represalias, calcula el costo. Luego elige el camino sabio para controlar tu ira. La palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Santiago 1:20, nosotros como pastores hemos tenido varias experiencias con gente que a veces se acerca pidiéndole al Señor que le hagan justicia, que le favorezca en los problemas en los que ya están. Ya tienen un cierto problema y están pidiendo que se ore por ellos y que el Señor les ayude en la situación legal o en el asunto, ¿verdad?, contra un adversario. Y llega el momento donde les preguntamos si tú estás aborreciendo, estás resentido contra estas personas. Y la mayoría de ellos dicen, no, pues sí, la verdad es de que no lo he perdonado, no la he perdonado, me cae mal, no me dan ganas ni de verlos y hay algo en mi corazón contra ellos. Pues la palabra de Dios dice en Santiago 1:20 que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjate bien, aunque Dios te quiera hacer justicia a ti y quiera favorecerte, nada más por el hecho de que tú estés airado, amargado, resentida o contra alguien, ese hecho no va a permitir que Dios te favorezca. No va a obrar la justicia a tu favor. La justicia de Dios no obrará a tu favor con alguien que tengas en tu corazón que no hayas perdonado. Por eso para el Señor es muy importante el perdón. A lo mejor el perdón no te hace bien, no le hace bien a la persona, pero te hace bien a ti. Cuando tú perdonas a alguien, tomas la decisión de perdonar y de bendecir a aquel que te hizo daño, tú eres el que acaba siendo protegido en tu corazón del rencor, de la amargura. Por eso dice Hebreos, miren bien, no sea que brotando una raíz de amargura crezca en el corazón y contamine a los demás. Y dice la palabra, miren bien, no sea que brotando una raíz de picria, en el griego original, es de una raíz de picria, se traduce como amargura. Esta palabra picria es un fuerte dolor punzante que envenena el alma. Si tienes ese fuerte dolor punzante que está envenenando tu alma, que se traduce como amargura, es importante que cortes con eso. No importa lo que te hayan hecho, no importa si fue injusto lo que te hicieron, no te resientas más, no estés airado contra esas personas. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es muy serio y muy importante. Dios quiere sanarte de esas áreas de tu corazón hoy. No dejes que termine estos minutos y tú te vayas igual con tu corazón herido. Es posible que tú tengas ya años incluso. Hay gente desangrada en su corazón de años por lo que le hicieron cuando tenía 15 años.
por lo que te hicieron cuando tenías 12 años, por lo que te hicieron cuando tenías 10 años, y has vivido años desangrado, amargado, lleno de rencor contra alguien que incluso a lo mejor ya hasta falleció, pero tú sigues amargado y resentido contra esa persona. Es importante que hoy sueltes y bendigas a esas personas, las perdones y se las entregues al Señor. Cuando tú tomas la decisión de perdonar, rompes, liberas ese derecho legal en el mundo espiritual sobre la amargura. Y entonces, cuando rompes eso, ese derecho legal, la justicia de Dios va a ampararte, va a protegerte. Santiago 1:20, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y termino. Job 5:2 por algo nos dice, desde los tiempos antiguos, fíjate bien, no es nuevo esto. Job 5:2 dice, es cierto, que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Por qué es que al necio lo mata la ira? Tú has escuchado eso de que por una fuerte impresión de enojo y de ira, muchos han acabado infartados, otros les dan parálisis facial, a otros les da derrame cerebral y muchas cosas, muchas enfermedades graves. Hay mucha gente que tiene problemas de cáncer. ¿Por qué? Porque no han perdonado. Mucha gente está llena de amargura y de rencor, ¿verdad? Y la mayoría de ese tipo de cáncer es porque han vivido durante años llenos de amargura, de ira contra alguien. Y médicamente hablando es posible. Aquello acaba convirtiéndose en cáncer. Que Dios te libre de todo este tipo de enfermedades. Por algo lo escribió Job. Es cierto que al necio lo mata la ira. Aquí lo dice. Y al codicioso lo consume la envidia. Y es tiempo de que hoy le diga, Señor, perdóname porque ese taller de mi corazón, Padre, ha sido un taller que ha empleado el enemigo para crear conflictos, guerras contra seres queridos, contra conocidos, contra familiares. Porque a veces hablamos, sí, que viene una tercera guerra mundial, sí que el anticristo, sí es cierto. Pero a veces las guerras las tenemos en nuestra propia familia, nuestros propios hogares, y ni siquiera cuenta nos hemos dado, amigos. Dios quiere restaurar hoy corazones y acercar a medida que tú puedas reconciliarte con las personas que te hirieron, que no quede en ti hacer la paz con ellos. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, procuren estar en paz con todos los hombres. Le invito a que cierre sus ojos. Hemos terminado esta breve meditación y quedaría mucho tiempo para analizar otros aspectos, pero el tiempo lo tenemos muy corto. Que esta palabra germine en tu corazón. Así, con tus ojos cerrados, yo te voy a suplicar que le digas al Padre, en este momento, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, que ahí tú y el Señor hagas en este momento un pacto con el Señor, que hagas tú un acuerdo con Él, que te pongas de acuerdo y le digas, Padre, yo reconozco que he tenido problemas con la ira. Me ha costado mucho la ira, Señor. La amargura, el rencor, la falta de perdón. Señor, las guerras que se han engendrado en mi corazón, con compañeros de trabajo, de escuela, con mi familia, con mi matrimonio, en mi noviazgo, con mis hijos, mis hijas, mi esposa, mi esposo. Es tiempo que le digas hoy al Señor. Ahí tú a solas con el Señor. Dile, Padre, yo no quiero mantenerme como necio. No quiero mantenerme con un corazón débil, con un carácter débil, Señor, que a la primera me hacen y luego estallo. Te pido perdón, Señor. Reconozco como pecado esta situación de la ira, Señor, por ser tan iracundo, por ser tan gruñón, por estallar tan fácil. Te pido hoy perdón y también rompo toda maldición en el nombre del Señor Jesús, toda maldición heredada. Si esto lo heredé también de mi padre o de mi madre o de mi tata, de mi abuelo, paterno o materno, yo renuncio y cancelo esas maldiciones que operaban en mis abuelos paternos o maternos. Señor, que eran también de mecha corta, que a la primera que les hacían, luego se fastidiaban. Yo te pido perdón, Señor. Y hoy me desato de cualquier maldición heredada materna o paterna. En el nombre de Jesús, límpiame, Jesús. Rompe ese lazo de maldición de mi vida, Padre. También de cualquier maldición heredada de mis padres, de mi mamá, de mi papá. Renuncio a todo eso en el nombre de Jesús. A la ira, al rencor, al resentimiento, al arder rápido, Señor. Hoy lo reconozco como pecado, pero también te pido, Señor, que me ayudes, que me salves de esto. En el nombre de Jesús.
Lléname con tu Santo Espíritu. Todas esas áreas, Padre. Lléname de ti, Espíritu Santo, para que ese espíritu de dominio propio que mora en mí, Señor, pueda fortalecerme. Todas esas áreas débiles. Fortaléceme, Señor, a través de tu palabra y la obediencia, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo, que produce el querer como el hacer, Señor, me fortalezca todas mis debilidades del carácter, Señor. Hoy te pido perdón por tener un carácter débil, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y amigo que nos escuches por primera vez, yo te invito a que hoy le pidas a Cristo que venga a tu corazón. Tú sabías que el Padre envió a Jesucristo para que tú seas salvo. No envió el Padre al Señor Jesucristo para condenarte, sino para salvarte. Hoy Dios te invito, amigo, que le digas, Señor, hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, porque has venido a darme vida, vida eterna. No has venido para condenarme, sino para salvarme. Gracias, Padre. En el precioso nombre del Señor Jesús, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con el Espíritu Santo para el día de la redención. Te lo suplico, Padre. Gracias porque también pongo mi carácter, pongo mi corazón para que ese taller, Señor, a donde se han dado tantas batallas, Señor, tantas guerras y conflictos, me han hecho mucho daño. Padre, también lo limpies, lo borres, restaura mi corazón, sana mi corazón. Y a partir de hoy, Señor, decido hacer la paz con mis seres queridos y amistades, en el precioso nombre de Jesús. Y aún con mis adversarios, yo los perdono, los bendigo y te los entrego a ti, Señor, para que tú te encargues de ellos. Pero no quiero estar resentido de años. Por aquellos que me hicieron daño hace muchos años, también yo los perdono. Aquellos parientes que incluso ya murieron, o aquellas amistades que incluso ya fallecieron, también yo los perdono. Si alguien me hizo daño, Señor, y que tú te acuerdas, dile, Señor, pongo a fulano, a fulana delante de ti, que dañaron mi corazón, lastimaron mis emociones, Señor. Pero hoy pongo delante de ti a estas personas para que tú restaures mi vida, Señor. Lléname de ti, Espíritu Santo, para que puedas estabilizar, Señor, con el espíritu de dominio propio en mi corazón, Señor. Gracias. Con el fruto del Espíritu. Ayúdame a dar luz, Señor, a manifestar el fruto del Espíritu. Para tu gloria, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús y te agradezco por el regalo de la vida eterna y por tus dones maravillosos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, muchas gracias. Les agradezco.